Oh, tome su asiento, Dios les bendiga. Vamos a terminar el mes de agosto en victoria. ¿Cuántos lo creen? Che, estuvo bravo agosto, ¿eh? Hay algunos que dicen, no veía la hora que se vaya este mes. Hemos visto tantas situaciones adversas, tantas dificultades, hemos ministrado tantas personas. Y sabe que estamos hoy orando por muchas personas que están con enfermedades, están pasando enfermedades. Así que en sus oraciones, así pida por los hermanos, sí, que usted hoy no ve, que no vinieron justamente por ese motivo. Algunos con dolencia, otros con enfermedades, pero clamemos al Señor para que Dios traiga una pronta libertad y una pronta recuperación. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos a orar por ellos para que el Señor los bendiga, para que pronto los podamos ver acá en este lugar. Tenemos algunos hermanos que han padecido cáncer y Dios los ha sanado para la gloria de su nombre. Y tenemos otros que están peleándola, pero que creemos que Dios también le dará victoria. ¿Sabes qué? Eso obviamente me llevó a mí a escudriñar la Escritura y hacer preguntas al Señor, ¿no? Hay un tanto de preguntas que están allí en la Biblia y que lo único que tenemos que hacer es comenzar a escudriñarla. Y yo le pregunté a los pastores, estábamos ahí charlando, le digo, les quiero preguntar algo porque fue motivo de meditación. Le digo, en este día que estuve en casa, pero también motivo de búsqueda al Señor y motivo de búsqueda en la Biblia también, ¿no? Porque le pregunté, ¿cuándo nació la enfermedad o cuándo vino la enfermedad a la sociedad? Entonces uno se hace esa pregunta, ¿no? ¿Cuándo empezaron los primeros casos de enfermedad? Hay una estadística, ¿sí?, donde hubo pandemia en distintos años, pero cuando vamos a la Sagrada Escritura, usted va a notar que el hombre cae en pecado en el Génesis, Dios maldice la tierra, maldice al hombre por causa del pecado. A la mujer es maldecida y le dice, vas a tener tus hijos con dolor. Sí, al hombre lo maldice, dice, espinas y cardo te van a crecer con el sudor de tu frente, vas a tener que ganarte el pan de cada día. Así notamos que desde la caída del hombre comenzó a operar la maldición. Y cuando comenzamos a escudriñar la Sagrada Escritura, notamos Abraham, Isaac, Jacob, y notamos en esa historia bíblica, en el Génesis, que no aparecen las enfermedades. Que murió Abraham de tantos años ya siendo anciano, Isaac murió de tantos años y que fue perdiendo la vista por causa de la edad que tenía, y notamos que también murió, ¿sí?, ya de muchos años. De igual manera Jacob, y notamos de cómo el pueblo de Dios comienza a crecer en Egipto. Y allí comenzamos a ver en la intervención de Dios sobre su pueblo, etcétera, ¿no? Pero vemos que no hay registros de que haya personas que hayan muerto o que hayan padecido enfermedad. Pero notamos que cuando el pueblo de Dios es liberado, ¿sí?, de Egipto, el Señor les habla en el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 25. Allí me quiero meter un poquito en esta historia bíblica. La Biblia dice que allí el Señor le habla. Capítulo 15, versículo 25 del libro de Éxodo. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Usted sabe que el pueblo medio se enojó porque había aguas amargas allí en mar y estaban padeciendo sed, ¿no? Y allí les dio estatutos y ordenanzas el Señor. Y dice la Biblia que cuando Dios le da estatutos y ordenanzas, acá se le prueba el corazón al hombre. Dice, y los probó. El versículo 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardara todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu
sanador. ¿Cuántos creen que nuestro Padre es nuestro sanador? Es decir, usted va a notar que en Egipto empiezan a haber manifestaciones de enfermedad, tumores, plagas, enfermedades. ¿Por qué? Por causa de la rebeldía de allí de Faraón, que no dejaba salir al pueblo de Israel. Entonces caen bajo maldición a tal punto que mueren los primogénitos. Entonces Dios le promete al pueblo, le dice: miren, todas las plagas que hubo y las maldiciones y las enfermedades que hubo ahí, a ustedes no les va a pasar. Digan conmigo: a mí no me va a pasar. Vamos de vuelta, digan conmigo: a mí no me va a pasar. Ahora, Dios te dice algo muy importante: para que eso no te pase, vas a tener que prestar atención, vas a tener que oír mi palabra y vas a tener que hacer caso. ¿Cuánto nos cuesta hacer caso, no? Ya ninguno dijo amén ahí, ¿no? Es verdad, nos cuesta hacer caso. Nuestra tendencia es la tendencia de Adán y es la tendencia de Eva. No querer escuchar a Dios, porque Eva no quiso escuchar a Adán y Adán no quiso escuchar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Al no querer escuchar, ¿qué hicieron? Escucharon a la serpiente. Y el haber escuchado a la serpiente hizo que viniera la maldición sobre la tierra, pero también la maldición sobre el hombre. Ahora, el Señor los prueba, el Señor les da estatuto, les da ordenanza y le dice: hagan caso, porque si ustedes hacen caso, saben que no van a padecer enfermedades. Como obviamente sabemos que nos cuesta hacer caso frente a esa situación, Dios lo que hace, luego hace los 10 mandamientos, y en el libro de Levítico comienza con la primera enfermedad. ¿Cuál es la primera enfermedad? La lepra. Y allí comienza la lepra a manifestarse en el pueblo de Dios. Antiguamente, cuando una persona tenía lepra, que eran manchas en la piel, que largaban olor, y de hecho la lepra era contagiosa, la gran pregunta que nos hacemos es: ¿por qué lo sacaban fuera del campamento? Número 1, porque se lo consideraba inmundo. Número 2, porque la lepra era contagiosa. Entonces lo sacaban del campamento, decían: no queremos que contagies a nadie, porque vas a contagiar de la enfermedad, pero también vas a contagiar del pecado, porque antiguamente la enfermedad representaba a una persona que estaba en desobediencia. Entonces, ¿qué sucedía? Lo sacaban para afuera y decía: bueno, anda, quédate afuera, vas a quedarte aislado, y después que te sanes de la lepra, vas a venir y te vas a presentar delante del sacerdote. El sacerdote va a corroborar que ya no tenga más lepra. Allí el sacerdote te va a bendecir, vas a traer una ofrenda a Dios, y a partir de ese momento vas a ser libre y nuevamente vas a poder entrar al campamento del pueblo de Dios. Entonces, notamos que antiguamente la lepra, como tal enfermedad que podía infectar a otros y que podía enfermar a otros, se lo consideraba como pecado, debido a que no había escuchado la voz de Dios, debido a que estaba en desobediencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya conocemos el origen del por qué suceden cosas en la tierra. De hecho, la naturaleza nuestra es una naturaleza caída. ¿Estamos acá? Oh, seguro que dije esto y acá no hay ninguno con naturaleza caída, son todos santos, inmaculados. Tocale a tu hermano, decirle: buenas noches, reverendo, decirle. Reverendo pecador. Entonces, ya conocemos el origen, ¿me va siguiendo? Ya conocemos, hermano. Además, yo le cuento algo, pero usted no le cuente a nadie, ¿sí? Cuando a mí me declaran cáncer, yo lo primero que hago es decir: Dios, ¿qué pasó? Se me escapó la liebre. Me declaran cáncer y obviamente cuando te hablan de la tal enfermedad, ¿qué es lo que vos automáticamente pensás? Que te vas a morir. Entonces, en ese tiempo que me declaran cáncer, yo había visto enfermos de cáncer ser sanados, paralíticos ser levantados de silla de ruedas. Es más, siempre el pastor Víctor recuerda que en una oportunidad orando por una anciana, la anciana se nos muere. Siempre se acuerda de eso y dice: no puede ser lo que nos está pasando, ¿no? Y todos los familiares esperando a ver qué pasaba. La anciana estaba tan endemoniada que la empezamos a reprender y la ancianita quedó.
Entonces me mira el pastor Víctor, que en ese tiempo era obrero y yo era evangelista, me dice, ¿y ahora qué hacemos? La familia nos está esperando afuera. Le digo, tenemos dos opciones. Venimos y le decimos, bueno, parece que le agarró un paro a la ancianita, le digo. Oramos al Señor que la resucite. Y él en un momento tenía ganas de dejarme solo, abandonado ahí. En ese tiempo no estaba Brenda, estaba la pastora Alicia, éramos muy jóvenes. El pastor tenía 20 años, yo tenía 20 y tantos de años. Le digo, vamos a orar, pastor. Le digo, tanto hablan de resurrección, vamos a orar. Y bueno, vamos a orar. Oramos y la viejita hizo, listo, ya tan oremos, resucitó. Resucitó la viejita. No le quisimos ministrar más liberación. La dejamos allí, después con el tiempo ella murió ya de anciana, más viejita, ¿no? Pero la verdad tuvimos una experiencia de lo que es un Dios que te da esa oportunidad y de ver milagros, prodigios, señales, maravillas. El punto, hermano, qué fácil es orar a que otro reciba el milagro, ¿no? Señor, sanalo, Señor, restauralo, pero a mí me tocaba vivir a mí la enfermedad. Y allí me tocó muy fuerte. Hoy en estos días mi hermana se acordaba que nosotros llegamos al Evangelio por mi hermana, por Jorgelina, que está ahí atrás en la escuelita bíblica. Jorgelina quedó postrada en una cama, se creía que ella no iba a volver a caminar más. Y mi mami, que es lo que hizo en la campaña de Carlos Anacondia aquí en La Hoya hace 40 años atrás. No sé si Marta vos trabajaste en ese tiempo, capaz que habrás trabajado. Estuvo con Matusalén Martita en ese tiempo trabajando. Che, hoy me vine bravo. Vamos, Marta, todavía. Y mi hermana se acordaba, y obviamente el Espíritu Santo le pegaba muy fuerte porque escuchó los primeros años de Carlos Anacondia, y ella se acordaba que tenía 3 años de servir al Señor, Carlos Anacondia, y ya estaba haciendo ese tipo de campaña, sin conocimiento de un montón de cosas, pero él obediente a lo que Dios le había mandado hacer. Entonces, ¿qué sucede? Cuando mi hermana cae postrada en una cama y no podía caminar, mi madre, ¿qué hace? Deja de lado el orgullo, ella siendo católica, siendo inclusive catequista, la invitan y le dicen, mis tías que iban a la iglesia, le dicen, mirá, viene un evangelista que Dios lo está usando en milagros. Vamos a acompañarnos. Y la campaña siempre duraban 7 días, 15 días, 30 días, 40 días. Entonces mi mamá fue todos los días y casi llevaba una prenda de mi hermana y la presentaba para que oraran y venía y se la ponían a mi hermana de golpe. Al otro día, pasado unos días, ¿qué sucede? Mi hermana se levanta y empieza a recuperar y nunca más tuvo problema como tal. Es decir, Dios había hecho un tremendo milagro de sanidad sobre su vida. Entonces, ¿qué hizo? Que mi mamá dijera, ya no voy más a la iglesia católica. A partir de este momento yo me hago evangélica. Y ella comenzó a ir a la iglesia. Yo tenía 13 años, mi hermana tenía unos 15 años aproximadamente, 16 años. Yo comienzo a ir, bueno, yo después me aparto, digo, no voy más. Mi tía medio me amenazó, me dijo, mirá, sobrino, vos sos jovencito, si llegás al Señor, ¿sabés qué? Mejor es no conocerle que conocerle y apartarse. Me aparto, dije, no, entonces. Y dejé, no fui más. Bueno, a los 18 años yo vuelvo. Y bueno, nos acordábamos de los milagros que nosotros experimentamos como familia y de cómo Dios nos había llamado a todos al camino por una enfermedad de mi hermana. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo tengo cáncer, obviamente me vienen a memoria todos los milagros que yo había visto, los milagros que habían acontecido sobre mi familia, pero en este caso yo tenía que pasar la prueba. Entonces, ¿qué hago, Señor? Bueno, vamos a orar. Entonces yo empecé a recibir directivas de parte de Dios. No le comunico a la iglesia, no le comunico a mis padres, a mis hermanos. Me encierro con la pastora Alicia. Brenda era muy pequeña, así que ella tampoco sabía. Le comento a los pastores principales, digo, mire, estoy pasando esta enfermedad, vamos a orar. Dios tiene poder para sanar. Me voy y le comunico a mi apóstol. Le digo, mirá, apóstol Sara, me declararon que tengo cáncer, así que bueno, acá estamos peleándola. Obviamente la pastora me quería retener, yo creo que ella lo hacía de buena intención, me dice, no viajes tanto, quédate, mira lo que estás pasando. Y yo le digo, no, voy a predicar el doble porque creo que Dios me tiene que sanar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede?
lo primero que yo hago es encerrarme a buscar a Dios mientras viajaba y predicaba y todo, para preguntarle a Dios: Señor, hay algo en mi corazón que yo tengo que cambiar, hay algo que sucedió. ¿Por qué? Porque me basaba en estos principios bíblicos. La Biblia dice que la maldición no viene sino por una causa. Entonces yo quería preguntarle a Dios: ¿qué está pasando? ¿Por qué permitiste esta situación? La Biblia nos enseña que, hermanos, la prueba nunca vendrá por una cuestión de casualidad. Siempre tiene una causa esa situación. Entonces me encierro y Dios: oh, estás padeciendo esta enfermedad porque te hicieron trabajos de brujería, porque te maldijeron con espíritus de muerte y con espíritus de enfermedad, pero hay algo en tu corazón que tienes que cambiar. Le dije: Señor, acá estoy, que hay que cambiar, porque en ese momento le perdonamos hasta el que no se lo merece. La oración, en vez de utilizarla para buscar a Dios, yo la utilizaba para decir: Señor, trata con este, trata con aquel. Señor, yo te pido que tú hagas justicia. Y mi oración estaba desviada y no con una posición de bendecir. Entonces lo que yo noté es que mi corazón estaba corrompido. Mi corazón se había desviado, ya no deseaba lo bueno, estaba deseando lo malo. Entonces, ¿qué es lo que Dios me dijo? Tenés que cambiar eso, porque se transformó en un pecado, porque tuviste enojo, porque tuviste ámbito espiritual, para que se meta la enfermedad en tu cuerpo. Entonces, fue un proceso de sanidad emocional, de sanidad en la mente, de restauración en mi interior, de pedir perdón. Obviamente eso llevaba de que yo todavía seguía teniendo cáncer y seguía adelgazando. Transpiraba en la cama, me tenían que cambiar la sábana, y le puedo contar un montón. Los trajo a mi corazón y que trajo a mi alma, provocó que en un momento determinado el Señor me salga al encuentro y me diga: yo soy tu sanador. Y allí me di cuenta que lo primero que Dios quería sanar era mi alma, era mi corazón, y que yo tomara el lugar correcto. Entonces, cuando Dios sana mi alma, tomo el lugar correcto, lo primero que recupero es la autoridad espiritual. Al recuperar la autoridad espiritual, ¿qué pasó? La enfermedad comenzó a alejarse, y luego que se aleja la enfermedad, Dios lo que provoca es la sanidad en mi cuerpo, a tal punto que los médicos no podían creer, porque cuando me hacían las biopsias del mismo lugar que me habían hecho, me daba que no tenía cáncer. Decían: no puede ser, si acá hicimos una biopsia y daba cáncer, volvemos a hacer y ahora no tenés célula cancerígena. Entonces, ¿qué hacía? Iban de vuelta a analizar la primera biopsia, sacaban un cacho de carne de esa primera biopsia, ¿y qué le daba? Le daba que tenía cáncer. Sacaban un pedazo de carne del mismo lugar después de haber hecho la segunda biopsia y decía: pero nos da negativo. Le digo: bueno, vamos 1-1 empatado, hagan otra, le decía yo. Veo cuando uno es así que quiere rápido, ya está, dame la noticia, nunca más me van a ver acá. Y me dice: bueno, si a vos te gusta que te corten, no tengo mucha felicidad, pero yo quiero que esto se termine. Me hicieron la tercera biopsia, y cuando hicieron la tercera biopsia, ¿qué es lo que se dan cuenta? Que no había cáncer. Entonces me mira, me dice: miren, yo no sé qué pasó. Yo obviamente sabía lo que había pasado. Dios había intervenido y a los 6 meses estaba sano para la gloria del Señor. Entonces tenemos que aprender a entender que hay cosas que nos pasan porque Dios nos está hablando. Obviamente, toda esa trayectoria me llevó a formarme, a entender, a comprender, a tener un corazón diferente, una mente distinta. Y obviamente, al recibir sanidad, uno ora por los enfermos y que imparte sanidad. Y eso ha hecho de que muchas personas que pasaron por el ministerio fueron sanas, fueron libres, fueron restauradas para la gloria del Señor. Entonces, lo que nosotros notamos acá es que Dios, obviamente, no es que dice: bueno, por culpa de lo... No, Dios siempre, hermano, que permite estas situaciones. Porque fíjense que acá el Señor les dice, ¿no? En el libro de Éxodo, allí, dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a su mandamiento, y guardar todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié, es decir, de las que yo envié a Egipto, dice, de las que envié a los egipcios, dice, te irá a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es decir, hermano, ¿vio que nos conviene estar cerca de Dios? ¿Estamos acá?
Tenemos que estar cerca, Señor. Por favor, yo sé que siempre estás, pero ayúdame a que siempre esté cerca tuyo. Ayúdame, Señor. El libro de Santiago nos demuestra la humildad de reconocer que tenemos una necesidad. La humildad de reconocer que necesitamos que Dios intervenga aún en situaciones adversas, ya sea un resfrío, ya sea una gripe, ya sea un dolor de estómago, ya sea cualquier tipo de virus que hay por causa de la naturaleza caída del hombre. No es porque Dios te mira, dice pecador. No. La misma naturaleza pecaminosa del hombre caído hizo, hermano, que se desatara la enfermedad en todo el mundo. Ahora, lo tremendo de todo esto es que Dios no solamente nos muestra el origen, no solamente nos está diciendo, entendé que yo soy tu sanador, sino que también Dios nos enseña cómo encontrar respuesta cuando nos pasa eso. El libro Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta allí Santiago. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué dice llame a los ancianos de la iglesia? Porque cuando uno, hermano, está pidiendo ayuda, está reconociendo que el que te va a ayudar está en una posición diferente a la que estás vos. No sé si me entienden lo que le digo. Si yo estoy colgado de allí de una cornisa, me estoy sosteniendo y hay alguien que está allá arriba, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a pedir, ayúdame que me voy a caer, ¿no es así? Ahora el que está arriba, si quiere me ayuda y si no quiere no me ayuda. ¿Por qué? Porque mi condición es que puedo perder la vida, pero la condición del que está arriba, él no necesita arriesgar nada porque él está salvo. No sé si me entienden lo que les digo. Entonces, cuando uno tiene la humildad de decir, che, necesito, es porque está mirando su condición. Está mirando que está en una necesidad. ¿Qué es lo que yo hice con mi apóstol? Fui y le dije, apóstol, estoy pasando esto, necesito que me ores. Entonces, cuando uno está padeciendo, dice la Biblia, una enfermedad, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aceite es símbolo del Espíritu Santo, es símbolo de ungimiento, es símbolo de un Dios presente. Ahora mire lo que dice, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Escuchó bien? Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, ¿qué dice? Le será perdonado. ¿Por qué le es perdonado? Porque tuvo la humildad de reconocer que tiene una necesidad. Porque tiene la humildad de reconocer, che, necesito que oren por mí, porque verdaderamente estoy padeciendo una situación adversa y difícil en mi vida. Entonces, ese principio, hermanos, de humildad es lo que nos lleva a tener, ¿qué cosas? Victoria. ¿Qué es lo que le pasó al hijo pródigo, hermanos? A pesar de que hizo todas las cosas incorrectamente, tuvo la humildad de volver a su origen, tuvo la humildad de reconocer de que había fallado a su papá, tuvo la humildad de que había fallado a Dios, tuvo la humildad de decir, che, ¿sabe qué? Estoy pasándola mal. Porque aún los algarrobos que comen los cerdos, a mí yo no los estoy comiendo. Y dijo, en la casa de mi padre aún los jornaleros están bien. Así que aunque sea mi padre que me reciba como jornalero, aún siendo jornalero, en la casa de mi padre voy a estar bien porque acá estoy padeciendo una necesidad. Entonces, hermanos, es el reconocimiento que necesito, que alguien me ayude ante esa situación. Y dice la Biblia, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. El versículo 16 dice, confesar vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis, ¿qué cosa? Sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. ¿En qué momento soy justo? En el momento que reconozco mi equivocación. En el momento, che, ¿sabes que hay cosas que me estoy necesitando? Estoy mal, oren por mi vida. Recién le decía a uno de los pastores, che, oremos uno por lo otro, porque hay mucha gente enferma. Vamos a orar para que Dios nos cubra, Dios nos guarde, Dios nos libre de situaciones difíciles. Es decir, mire lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Cita allí Pedro la misma oración que citó Isaías, ¿no? Cuando habla del Mesías. Cuando habla de que fue maltratada, bofeteado, que no conocieron su generación, etcétera, etcétera. Y dice la Biblia, dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo? Hablando de Jesús, sobre el madero.
para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros, ¿qué cosa? Sanados. Fíjese que primero dice que Él llevó nuestros, y después que dice llevó nuestras enfermedades. Es decir, el perdón te lleva a través de ¿qué? De la cruz. Pero a la misma vez, cuando alcanzás el perdón en la cruz, también en ese lugar, que es el madero, que es la cruz, que está nuestro Señor Jesucristo, por esa llaga que hubo en su cuerpo, por esos latigazos que tuvo, por esos maltratados, dice, por esa llaga, por esos azotes, por esas situaciones que le tocaron vivir, por eso también somos nosotros sanados. Por eso es que la Biblia es tan clara cuando nos enseña el poder tener la humildad, decir, Señor, necesitamos de tu gracia. Dice, porque vosotros erais como oveja, dice, descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué tremendo, ¿no? Cuando uno dice, che, ¿sabe que yo necesito ir a la casa del Señor? Yo necesito estar. La vez pasada estaba yo en Ayacucho ministrando, y arrancaron el culto un poquito tarde porque, bueno, ellos normalmente lo tienen así, arrancaron 7:30 porque había algunos hermanos que no llegaban. Y yo me puse a ministrar y el culto se empezó, bueno, a estirar de la noche, y veo que una de las hermanas se va. Digo, qué pena que la hermana se va, todavía no terminé el mensaje, y sin embargo lo subieron grabando en el grupo de la iglesia para que todos los puedan escuchar. Pero en un momento determinado de la administración, que ya eran más de las 10 de la noche, terminé de ministrar, etcétera, aparece de vuelta la hermana. Y la miro y le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, me fui a trabajar y llegué allá y acomodé todo lo que tenía que acomodar. Y le pedí permiso a mi patrón y me vine, dice, ¿para qué? Para que me ore. Me pegó tanto lo que hizo la hermana porque me hizo acordar los tiempos de mi juventud. Yo salía a las 10 de la noche de acá, de Fate, y nosotros con la pastora Alicia estábamos congregando en Benavides junto con el apóstol Vidal. Y yo salía a las 10 de la noche y salía volando para Benavides. Y me decían, ¿qué estás haciendo, loco? No, le digo, voy allá a buscarle a la pastora y de paso voy a llegar al final del culto. Me dice, vos estás loco, ya a esa hora no hay nadie. Y llegaba al final del culto y le decía, pastor, óreme. Y me miraba, ¿para qué, hermano? Ya llegó tarde. No, compárteme el texto bíblico, prediqué, listo, ya está, ya me recibí la bendición. Y además, llegaba allí y le decía, deme la Santa Cena cuando tenían Santa Cena. Así que le hacía que me dieran la Santa Cena, hermano, cuando ya estaba todo el amén. No sé si me entienden lo que le digo. Yo aprendí que 1 minuto del favor de Dios equivalen a 40 años de trabajo de un hombre. Yo aprendí que Dios extiende su gracia, ¡pum!, hace un milagro. Yo entendí que, hermano, Dios está mirando el corazón del hombre. Y aunque nadie veía que yo iba y que volvía y que a veces salía a las 6 de la tarde yo de la empresa y me tomaba el colectivo porque no nací en auto, no sé si me entienden lo que le digo. Y llegaba allá al culto medio tarde, me decía, hermano, es hora de llegar acá. Si se supiera que vengo de trabajar de las 5 de la mañana que estoy levantado. Y que me callaba la boca y decía, Señor, yo vine por vos y quiero mi bendición. Y me llevaba la bendición. Y eso hizo, hermano, que yo nunca parara de crecer. ¿Por qué? Porque entendía que Dios me había puesto en un lugar y que yo necesitaba recibir la bendición que Dios tenía para mi vida. Porque el mensaje que se predicaba el martes no era el mismo que se predicaba el jueves, y el jueves no era el mismo que se predicaba el sábado. Y yo no me quería perder nada de la línea de lo que Dios estaba bendiciendo. Entonces, qué importante es entender, hermanos, que así como entró la enfermedad por una situación equívoca de un hombre, no vamos a buscar culpable, porque si buscamos culpable, los vamos a encontrar. Si buscamos personas a quien acusar, también la vamos a encontrar. Pero usted no necesita encontrar culpable, usted necesita buscar una solución ante el problema que a usted le toca vivir. Cuando, hermano, estamos buscando culpables, ¿saben qué es lo que sucede? Nos desenfocamos de la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Cuando queremos buscar culpable,
mis queridos hermanos, nunca vamos a poder mirar lo que yo necesito cambiar para que venga la intervención del cielo. Mientras yo estoy gastando mis energías equivocadamente, buscando culpables, buscando a ver de dónde viene, etcétera, etcétera, lo que sea, no me centralizo en buscar al Dios que me puede dar una respuesta correcta ante la situación que a mí me toca vivir. A mí la Biblia me enseña algo muy importante, que si yo estoy enfermo, yo tengo que pedir ayuda. La Biblia me enseña, mis queridos hermanos, que hay alguien que pagó el precio por mi enfermedad y se llama Cristo, nuestro Señor Todopoderoso. Tenemos que levantarnos e ir a la cruz y decirle: Señor, acá estoy, yo necesito de tu favor, yo necesito de tu gracia, porque cuando, Señor, voy a la palabra, me doy cuenta que entró por un lugar, pero también me doy cuenta que está la solución a través de ti, en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos quieren alabar y bendecir el nombre del Señor? Denle un fuerte aplauso. ¡Aleluya! Gloria sea el nombre de Jesús. Estar mirando el ombligo de otro, contándole las costillas a otro. Si usted quiere crecer, se tiene que enfocar en la visión. Si usted quiere crecer, se tiene que enfocar en el propósito. Si usted quiere, el enemigo nos quiere tener distraídos, el enemigo nos quiere desenfocar. El otro día escuchaba a un profeta que decía: